Continuamos con la unidad 6, Génesis, la historia patriarcal. En esta oportunidad vamos a terminar el estudio del libro de Génesis con el patriarca José, que comprende los capítulos 37 hasta el 50 de este libro. José es vendido por sus hermanos. El primer paso para situar a José en Egipto fue ser vendido como esclavo por sus hermanos envidiosos, y esta envidia era debido a que José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de sus hermanos. Quizá el comportamiento de sus hermanos no era muy adecuado, así que José comunicaba esto a su padre, y se ganaba el odio y desprecio de sus hermanos. Jacob lo amaba más que a sus otros hijos, pues José nació en la vejez de Jacob y era el primogénito de su esposa predilecta Raquel. También esto generó celos de sus hermanos. Y por último, José contó ingenuamente los sueños que profetizaban que el resto de su familia se inclinaría ante él. De manera que todos estos factores han llevado a que los hermanos de José lo menosprecien y que se genere un odio hacia él. Pasaron por alto la angustia en un momento y los ruegos del joven, que nos habla el capítulo 42, verso 21, cuando hace recuerdo a estos acontecimientos. Y dice la palabra de Dios: y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Al momento de hablar, sus hermanos delante de José recuerdan que él había rogado, que había suplicado a sus hermanos. Se sentaron tranquilamente a comer pan después de echar a José en la cisterna. Luego de venderlo se felicitaban a sí mismos, es decir, que tenían un corazón satisfecho, su deseo, su odio se había ya cumplido y saciado porque vendieron a José. Jacob sintió la pérdida del único hijo que había apreciado lo espiritual y que lo había consolado con su presencia y amor después de la trágica muerte de su querida esposa Raquel. Jacob había amado a José de una manera tan especial, ya que había perdido a su esposa Raquel y le quedaba José, y también ahí Benjamín posteriormente. José en casa de Potifar. Los madianitas lo llevaron a la misma capital de Egipto y lo vendieron a Potifar, capitán de la guardia real, persona de influencia en la corte también del faraón. Se consagró de buena voluntad a cumplir sus deberes de esclavo. Se destacó como un joven concienzudo, industrioso y digno de confianza. Por esa razón es que se gana la buena voluntad y la gracia ahí de Potifar. 4 veces se indica en el capítulo 39 que Jehová estaba con José, así que esta era la razón por la que José actuaba de esa buena forma, porque Jehová estaba con él. La integridad que mantuvo José ante la tentación presentada por la esposa de Potifar contrasta notablemente la conducta de Judá, registrada en el capítulo anterior, ya que José estaba luchando contra esta tentación de la mujer de Potifar. Sin embargo, vemos en la escena que Judá con Tamar vienen a un acontecimiento contrario. Al ser calumniado, José no reaccionó acusando a la mujer ni aún defendiéndose a sí mismo. Parece que Potifar había dudado de la verdad de la acusación y por esa razón se enojó principalmente porque había perdido un esclavo tan bueno. Y esto es porque podemos observar que Potifar le impuso a José la pena más leve posible para tales circunstancias, porque ante tal acusación, y si Potifar hubiera creído realmente, esa acusación le habría costado la vida a José. José en la cárcel. El jefe de la cárcel notó su responsabilidad y le encargó el cuidado de toda la prisión y de los presos. José interrogó al copero y al panadero, que estaban perturbados, y luego les afirmó que Dios tenía la interpretación de sus sueños. Aunque las interpretaciones divinamente dadas a José se cumplieron al pie de la letra, vio frustrada su esperanza de que el copero intercediera por él ante Faraón, ya que el copero y el panadero tuvieron sueños. El copero fue restablecido a su lugar y en cambio el panadero fue ejecutado. José llega a ser primer ministro.
Al contar 30 años de edad y después de 13 años de disciplina y preparación, como nos muestra el capítulo 37, verso 2, dice la palabra de Dios: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Acá nos muestra este verso que José tiene 17 años. Y en el capítulo 41, el verso 46, nos muestra la palabra de Dios. Dice así: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón, recorrió toda la tierra de Egipto. Es decir, que son 13 años que ha estado ahí en una etapa de preparación y disciplina. Dios permitió que José llegara al lugar donde podía honrarlo, llegar a ser primer ministro, y de esa manera también salvar a toda la familia de Jacob, de Israel. El Señor dio a Faraón sueños tales que ni los magos ni los sabios versados de la antiquísima sabiduría egipcia podían interpretar. Interpretó José el sueño de Faraón como una predicción de 7 años de buenas cosechas seguidas de 7 años de hambre. Aconsejó también que se eligiera una persona prudente para hacer los preparativos necesarios para hacer frente al hambre, pero José no sugirió que se lo eligiera a él. Probablemente no sospechaba que el designado sería él. De inmediato Faraón nombró a José como primer ministro de Egipto. Lo respaldaba con la plena autoridad real, poniendo en su dedo su propio anillo de sello, con el cual todos los decretos y documentos oficiales se legalizaban y ponían en vigor. Ordenó que todo el mundo se arrodillara ante José, como si se tratara del mismo Faraón. Este privilegio que tuvo ahí José no llegó sino de parte de Dios, y con un propósito. Faraón le otorgó un nombre egipcio, Safnat Panea, y le dio por esposa a la hija del sacerdote de On de Heliópolis, el centro del culto al sol, cuyo sacerdocio tenía gran importancia política. Es decir, que se emparentó con una familia política muy importante en Egipto. José pone a prueba a sus hermanos. Al ver a los 10 hombres de la familia de Jacob que llegaron a Egipto para comprar alimentos, debido a la gran hambre que se había generado en aquellos tiempos, José reconoció inmediatamente a sus hermanos, pero ellos no los reconocieron a él. Por fin se cumplían los sueños de José. Quería probarlos aquí ahora José para ver si se habían arrepentido del crimen cometido hacía más de 20 años ya. El cambio de corazón se evidenció sin lugar a dudas cuando se encontró la copa en el saco de Benjamín, ya que los hermanos también llegaron a apreciar a su hermano menor. Todos los hermanos se ofrecieron como esclavos y se negaron a partir cuando José demandó de nuevo que solo Benjamín se quedara como esclavo. Esto conmovió realmente a José, ya que sus hermanos habían aprendido a amar a su hermano menor Benjamín. La intercesión conmovedora aún de Judá, saturada de compasión y amor hacia su hermano y padre, convenció a José de que su arrepentimiento era verdadero, y no pudo hacer otra cosa que revelarse a ellos. Se mostró a ellos. Les dijo: yo soy José, su hermano. Los perdonó José, aún los consoló también, diciéndoles que había sido la mano de Dios la que lo envió a Egipto y no habían sido ellos directamente. Jacob y su familia descienden a Egipto. De aquí en adelante hasta el capítulo 49, Jacob es la persona que más sobresale, y se nota que ya era un patriarca digno del nuevo nombre que se le había dado en Peniel, es decir, Israel. La escena del reencuentro del anciano padre con su noble hijo es conmovedora. Para Jacob era como recibir a un muerto resucitado. Para José significaba el punto cumbre de la aprobación de Dios por su fe y paciencia. El amor de su padre nuevamente llegaba a José. La manera en que José presentó a su anciano padre a Faraón demuestra el profundo respeto que sentía por Jacob y que deseaba expresarle el honor más señalado. El rústico anciano pastor demostró su fe y dignidad esa ocasión.
Jacob mira hacia el futuro bendiciendo a sus descendientes. Aunque Jacob, junto con su familia, disfrutaba de lo mejor de Egipto, nunca perdió la visión del futuro, las promesas que ahí Dios le había mostrado a Abraham y que había recibido a Isaac, y de Isaac ahora a Jacob, venía a ser su objetivo principal. De manera que, al igual que Abraham e Isaac y Jacob, consideraba su vida terrenal como un peregrinaje. Nos dice el capítulo 47, versículo 9, dice la palabra de Dios: y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de mi vida, de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Acá lo llama ese momento de mantenerse en vida en este mundo como peregrinaje, peregrinación. La confianza tanto de José como de Jacob de que los israelitas volverían a la tierra prometida se nota en las instrucciones que dieron en cuanto a su sepultura. Jacob mandó a los hijos que los sepultasen en el cementerio de Macpela, donde se encontraban los restos de sus padres, abuelos y también de Lea, su esposa. José les pidió que llevasen también posteriormente sus huesos a Canaán, porque él dijo y tenía esta esperanza: Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, dice la palabra de Dios en el capítulo 50, ya dentro de la última etapa de la vida de José, dice la palabra de Dios. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Verso 25, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y ahí el deseo y el anhelo de José, porque sabía de que ese lugar, Egipto, aunque tan cómodo para ellos, no era el lugar que Dios había prometido, sino era aquella tierra que había prometido Dios a Abraham. El poner Jacob la mano derecha sobre Efraín, el hijo menor, al momento de bendecirlo, indicaba que sería este quien ocuparía el lugar de prominencia. En efecto, Efraín llegó a ser la más importante de las tribus ubicadas en el norte de Canaán. Esto va a ser el reino del norte, aunque el derecho de primogenitura quedó establecido como de José en sus dos hijos Efraín y Manasés. Fue Judá quien llegó a ser el mayor de los 12 hermanos. Esto nos los va a explicar en Primera Crónicas capítulo 5 versículo 2, dice la palabra de Dios: bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Al bendecir a sus hijos, quienes fueron constituidos padres de las tribus de Israel, Jacob profetizó con discernimiento las características de las 12 tribus. Es decir, que las características profetizadas vendrían a ser la conducta de las 12 tribus en lo futuro. Las bendiciones sobre sus hijos constituyeron una apropiada conclusión del periodo patriarcal y la conclusión también de la última parte del Génesis, en Abraham, en Isaac, Jacob y ahora José.